simposio honetara. Sois bienvenidos, welcome, y sobre todo lo más importante es que hemos venido a disfrutar del pasado, pero gracias a Dios no es un pasado muerto, como dice mi hermano Miquel. Los santuarios pueden convertirse o en un tanatorio, en el que se ve algo muerto, o un paritorio, es decir, un lugar donde hay vida, donde nos encontramos algo que está vivo, y eso que está vivo también genera vida en nosotros. Orduan, nahi duguna da, hemengo ondarea izatea gure bizitzarako zerbait onuragarria, hartzeko argitasuna, hartzeko bide bat, arrazoi bat, eta batez ere indar bat. Por eso cuando la gente viene y los turistas a veces dicen aquí siento la energía, y esto, claro, está la Eucaristía, está Jesucristo en el Sagrario, la energía total, porque Jesucristoren indarra hoxe da. Eta hori da santutegi hau, indar toki bat, maitasunezko toki bat, eta horretara ditu gara. Santutasun honetan, indar honetaran murgiltzeko. Por eso vamos a sumergirnos en esta corriente energética, pero no energética en plan ideal o así, sino energética real. Es decir, aquí hay alguien que nos acompaña, que nos guía. Por eso San Miguel nos dice, nor jangoiko bezala, inor ez dagoiko bezala. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Disfrutatu dezagun San Miguelego santutegiaz. Esker mile, muchas gracias. Thank you. Ederki. Aurrera. Kaixo, lagunak, ongietorriak danak. Akizuen bezala, oain 2 urteo izan zen, bildu ginela Mikel eta Alfon eta noski Jose Maria Eustarrotz eta beste batzuk hemen. Ez konferentzia bat egiteko, baizik eta ziklo bat egiteko. Berez hori da ideia, bai, hasi honekin, eta gero beste urte batzuetan, beste konferentzia batzuk ere antolatu. Eta, hau da lehenengoa, oso pozik gaude, hemen egotekin, Renauko Unibertsitatea, eta itzen dut pixka bat programari buruz eta nola antolatu dugun, eta hoy, antes de comer, Asier presentará el libro que ha publicado sobre los berchos de Aragon, y tendremos el libro ahí a la venta ahí detrás en esa mesa, y luego después en la berchoafaria que vamos a tener en esa marcha. Si habéis visto el programa, ahora os repartiremos a todos. Vamos a tener la jornada de la mañana aquí, todas las sesiones, luego iremos a comer aquí, después iremos a la iglesia de Charreganaz, a Santa María, a oír el recital de órgano de Raúl del Toro, música de compositores navarros, y después haremos la berchoafaria en San Marche, eta baita ere Asierrek batzuk egingo ditu ez. Bueno, nik uste dena edo begiena esan da dagoela, gauzarik importantena da Alfonek esan duena hasieran. Digo que lo más interesante ya está dicho. Yo encantado, de colaborar. Orain dela 2 urte egon nintzen hasierako topaketa horietakoren batean, eta bueno, pozik nago laguntzarekin. Eta, bueno, opa dizuet, ondo pasatzea, asko ikastea goizenetan, que lo paséis bien y que aprendéis mucho, y no digo más. Nik gero hitz dudanez, orain paso egiten dut eta ya azten gara. Ok, así igualmente. Emma y Fran, ya los conocéis, creo todos, pero bueno, son 2 arqueólogos de Aditu. Emma está terminando, terminó la tesis doctoral en Oxford, y la publicará dentro de poco, espero. Fran, yo creo que empezará una tesis dentro de poco también, espero. Y como sabéis, se hicieron, han hecho excavaciones en muchos sitios, en todas partes, sobre todo yo los conocí por las excavaciones de Rojabal, en Orrega, y también han hecho excavaciones aquí. Y entonces van a hablar de las excavaciones hechas aquí, en San Miguel. Y bueno, os doy la palabra y luego os contaré. Sí. Muchas gracias.